Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo, por favor, enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días, antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o contribución especial. Hoy hemos escogido a Roberto Junguito Pombo y lo hemos seleccionado por su nombramiento como presidente de la organización Corona, una de las empresas más importantes de Colombia. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Se trata de Patricia Correa. Patricia es economista de la Universidad de los Andes con 2 maestrías en economía, una de la Universidad de los Andes y la otra de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Tiene además estudios de pregrado y de maestría en arte del Corcoran College of Arts and Design en Washington. Fue profesora de macroeconomía y economía financiera en la Universidad de los Andes, subgerente del Banco de la República y superintendente bancario de nuestro país. Bienvenida, Patricia, a Líderes RCN. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, Mauricio. Mil gracias por esta invitación y buenas noches a todos los oyentes. Me siento muy honrada y de nuevo muy agradecida con esto. Patricia, usted acaba de publicar un libro muy especial, muy interesante, muy curioso, único, titulado Memorias de Hierro y de Niebla, Crónicas de Pacho, Cundinamarca. Más de 400 páginas llenas de entrevistas, de anécdotas, de documentos, de fotos, de relatos sobre este municipio tan especial del departamento de Cundinamarca. ¿Cómo nació la idea? ¿Por qué hizo este libro? Bueno, para serte franca, y debo confesar de entrada que yo ni soy pachuna, ni tengo ningún ancestro pachuno, ni ningún familiar que haya vivido allá. Mi primer contacto con Pacho fue hace unos 25 años que decidimos hacer un paseo con mi esposo Roberto. Te voy a contar la anécdota de verdad, y es un día después de la muerte del mexicano, de Gonzalo Rodríguez Gacha, decidimos... Era de Pacho, Cundinamarca, él. Exactamente, nacido en una vereda que se llama Veraguas, de Pacho. Pues un día después de la muerte, te decía, en el 89, decidimos con Roberto, de curiosos y temerarios, ¿por qué no agarramos el carro y nos vamos a ver cómo está Pacho el día de hoy? Y para nuestra sorpresa no encontramos absolutamente nada, un pueblo realmente moribundo. No llegamos a casa con ninguna historia interesante que contar, pero sí nos impresionó desde ese día la belleza de los paisajes, hermosos, y dijimos sería genial algún día tener una finquita por acá. Pero eso se nos había olvidado por completo hasta que en el 2010 un amigo nos invitó a pasar un fin de semana allá y pues nos reencontramos con esos paisajes y se presentó la oportunidad de comprar un pedacito de tierra allá e inmediatamente nos enamoramos ya de manera más profunda de la región y empezamos a echar raíces. Y esa es la razón por la cual me empecé a interesar en la historia de Pacho, porque mientras construíamos la casa de campo, hablando con los trabajadores, me mostraban por allá lejos unas ruinas de una ferrería. Luego me empezaban a contar historias de una señora, María Currea de Aya, que por supuesto en mi casa yo siempre había oído hablar de ella. Muy destacada activista, líder social y política de nuestro país. Así es, Mauricio. Entonces dije, oiga, de pronto esto vale la pena explorar más, y empecé a preguntar y preguntar hasta que fue cuajando la idea de escribir un libro de crónicas entrevistando a gente mayor de la región. 23 relatos y conversaciones que están complementadas con documentos y fotografías. ¿Cómo fue encontrando estos personajes y cuál fue el criterio de selección de esas historias? Pues mira, como pasa muchas veces en estos proyectos, una cosa va llevando a la otra. Haces una primera entrevista, te mencionan a alguien y entonces te interesas por buscarlo, y así fue una cadena.
pero sí comencé pensando que fuera gente mayor, era mi preferencia, porque claro, tenían pues más viva o presente la memoria de cómo era Pacho antes del mexicano, que era uno de mis intereses, y es que Pacho pues está con el estigma, por supuesto, de que fue el pueblo, como tú primero me dijiste, donde nació este personaje, y me di cuenta que había una historia riquísima detrás. Entonces el criterio era, si personas mayores, tenía identificado, claro, las regiones donde había estado, por ejemplo, María Correa de Aya, el gran latifundio de ella, entonces me interesaba empezar a entrevistar a los descendientes de ella y a algunos campesinos que habían trabajado, por ejemplo, en la siderúrgica Corradain. El tema del hierro, la historia del hierro, fue lo primero que me comenzó a interesar. Descubrí que Pacho había sido la cuna de la industria del hierro en Colombia y una de las primeras de Sudamérica. Vinieron extranjeros, ingleses, alemanes, a explotar esa riqueza minera de la región, ¿no? Así es, Mauricio. Una cosa que a uno le sorprende cuando va a Pacho es ver tantos ojos azules por ahí y gente altísima y con apellidos extranjeros, que fue una cosa que me causó mucha curiosidad. Y mientras empecé a investigar, descubrí que hubo una inmigración muy importante en el siglo XIX, precisamente a trabajar en la primera ferrería. Y muchos de los apellidos que conocemos hoy casi como colombianos, como Perry, Morris, todos surgieron... Corradain. De nuestra amiga Ofelia Corradain. Así es, Mauricio. Pues todos sus bisabuelos llegaron a Pacho a trabajar en la ferrería. ¿Qué pasó con esas empresas, Patricia? ¿Por qué desaparecieron? Bueno, la historia de la industria del hierro en Colombia es un poco triste, porque por un lado está demostrado, sí, que la materia prima, el mineral del hierro, por lo menos en Pacho, es de una calidad maravillosa, y hay cerca minas de carbón y de caliza que se requieren para su producción. Entonces, en principio, ideal para una industria como esta. Pero las dificultades de siempre de nuestro país, la falta de transporte y de falta de capital inicial para emprender algo grande e importante. Siempre hubo escasez de capital, entonces se hacían las cosas como a medias. Primero un horno que no calentaba lo suficiente o no con la mejor tecnología de punta en el momento por falta de capital. Y muy difícil, los gobiernos no creían mucho, no apoyaban, y lo mismo la empresa privada. Entonces eran esfuerzos que comenzaron tímidos. Yo creo que si se hubiera comenzado más fuerte y más grande y con la infraestructura de transporte, hubiéramos podido tener en Pacho una industria más sostenible. ¿Y hoy en día no se pueden revivir esas industrias o no hace sentido o hay otra vocación económica con mayor potencial? Mira, yo creo que hoy en día es dificilísimo competir con hierros producidos en el extranjero que ya llevan una tradición y unos capitales gigantescos. Nada que hacer. Por detrás, yo creo que no hay nada que hacer. Tenemos el hierro que tenemos y no le veo como potencial en el futuro realmente. El potencial podría estar, por ejemplo, en el turismo, porque esa región es espectacular. La belleza de los paisajes, la biodiversidad, la variedad de los climas, porque pasa uno por diversos climas en esa región en pocos kilómetros, la calidez de la gente, en fin. Me da la impresión de que ese potencial todavía no ha sido debidamente explotado. Sin lugar a dudas, Mauricio, el patrimonio, digamos, en términos de biodiversidad es espectacular, por lo que dices. El municipio de Pacho comprende todos los climas, desde el páramo hasta lo que nosotros llamamos tierra caliente, con un paisaje dramático de montañas realmente espectacular, un potencial para ecoturismo fantástico. Una parte triste es que había un patrimonio histórico arquitectónico que ha sido derruido, como ha sucedido en muchas partes del país, lamentablemente, porque no valoramos ese patrimonio. Las casas, por ejemplo, de todos estos inmigrantes que te mencionaba, que hacían unos barrios bellísimos, han sido en los últimos 50 años derruidos para construir las mismas casas de bloque de 2 pisos que conocemos. Es parte del desarrollo, hay que entenderlo así, pero sí faltó tristemente como algo de visión por parte de todos. Nosotros todos somos culpables de alguna manera para no preservar eso y después poderlo explotar económicamente, lo cual hubiera dado mucho empleo, porque Pacho era precioso. Y hoy en día, desde ese punto de vista, la parte urbana no tiene mucho que presentar. Sin embargo, todavía quedan las ruinas del viejo horno
y se quiere hacer un museo. Excelente. Y hay un potencial también de arqueológico interesante porque parece que excavando han encontrado algunas cosas, no solo de la historia misma de la ferrería, sino anteriores. Entonces sí, para contestarte, sí hay un potencial enorme. Menciona usted en su libro que Pacho tiene una ubicación clave, era un punto de encuentro de comunidades indígenas diversas de la región y que tuvo una vida económica importante de comercio y de comunicación entre estos pueblos indígenas de nuestros antepasados, ¿correcto? Así es un punto desde los muiscas, o sea, los chipchas comerciaban con los más salvajes panches ahí en Pacho, porque es donde terminaba, digamos, el territorio y pues había el intercambio, había guerras también entre las dos tribus. Algunas personas dicen que hoy en día Pacho conserva ciertas diferencias en el carácter de las personas según de dónde vengan. Los de Tierra Caliente son más aguerridos y los de arriba no tanto, un poco replicando lo que sucedía en la época de nuestros antepasados indígenas. Estamos con Patricia Correa, destacada economista dedicada hoy en día a algo muy distinto a la economía. No solamente a escribir libros maravillosos como este que estamos comentando hoy, Memorias de Hierro y de Niebla, sino también es artista plástica. Vamos a hablar de esta otra faceta de Patricia en la segunda parte de nuestro programa. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con la economista Patricia Correa. Patricia, quiero que nos hable de los personajes que aparecen en su libro. Son muchos y muy variados, pero me parece que vale la pena que comparta un poco alguno de esos personajes que a usted personalmente más la impactaron, por lo que narraron, por sus vidas, por su forma de ver la vida, por su experiencia viviendo en Pacho. Comparta alguna de las anécdotas que aparecen en su libro, por favor. Mira, aburridísima mi respuesta en el sentido de que para mí es muy difícil escoger una sola, porque como yo decía hace poco, el alma de este libro fueron las entrevistas. Para mí estoy supremamente agradecida con estas 23 personas que me abrieron sus casas, sus álbumes familiares y en la mitad de la entrevista me abrían sus vidas. Sin darme cuenta yo venía con preguntas sobre Pacho y terminábamos hablando del primer amor, de la primera cabalgata de adolescencia por los bosques de Pacho. Terminamos hablando de peleas de herencias, de conflictos con los hijos, con los padres, con los tíos. Se abrieron heridas, llorábamos juntos. Mira, fue una cosa como un tema de catarsis de ellos y mía, porque me di cuenta que yo me sentía identificada con muchas de las cosas que ellos me empezaban a hablar y sin darme cuenta la entrevistada los llevaba hacia temas que no eran a los que yo iba. Entonces de verdad que empecé a adorar a todos estos entrevistados y de cada uno aprendí muchísimo. Quise que fuera un grupo muy variado, o sea, de hacendados, comerciantes, campesinos de la región. Un amigo dice que este libro parece un cuadro de Bruegel. Tiene de todo. Porque sí, tiene de todo un poco. De toda índole, de naturaleza muy diversa, pero eso es lo que hace interesante el libro, precisamente. Pues muchas gracias, Mauricio. Entonces, qué vergüenza no contestarte con uno solo, porque de verdad que de todos saqué muchísimo y a todos les debo por igual. Patricia, hablemos de su transformación de subgerente del Banco de la República, superintendente bancario, a artista plástica. Usted ha hecho varias exposiciones colectivas e individuales. Hace poco tuve el placer de ir a una exposición suya de retratos de grandes escritores. Un cambio radical en su vida, dejar la economía dura y pura por el mundo de la cultura y del arte. ¿Cómo se dio esa transformación? ¿Por qué se dio esa transformación? Bueno, Mauricio, ahí tocaste unas fibras importantes respecto a mi vida. Mira, yo estuve siempre muy interesada en la economía, me encantó profesionalmente, aprendí muchísimo, ojalá hubiera hecho algún aporte importante en los cargos que tuve. No pensaba en otra cosa sino en eso, pero muy adentro de mí, cada vez que íbamos a un museo, cada vez
que hablaba con amigos artistas, me daba como una envidia profunda. Yo decía, algún día cuando me pensione voy a hacer eso. Lo veía como una cosa muy remota y lejana, hasta cuando, estando yo de superintendente bancaria, a mi esposo lo nombraron como representante de Colombia en el Fondo Monetario en Washington. Y pues ya era el turno de él, era más que justo. Él había, y para los hijos también, no habían tenido realmente una mamá durante muchos años, y Roberto también estaba muy entusiasmado con esta oferta y no lo dudé un instante. Pues claro, vámonos para Washington, y renuncié a la superintendencia estando muy contenta en el trabajo. Y nos fuimos y dije, voy a aprovechar unos 6 meses y tomo unas clases de pintura para descansar, y después entro al Banco Mundial a un trabajo que me habían ofrecido. Y un semestre se convirtió en el resto de su vida. Exactamente. Un semestre sabático le permitió descubrir su verdadera vocación. Porque bueno, sin desconocer que la economía es maravillosa, este mundo del arte, de la cultura, de la literatura es extraordinariamente amplio, vasto, rico, y escapar de él ya es imposible. Volver a la economía como antes ya no es una posibilidad para usted, imagino. No, ni la más remota posibilidad de hacerlo. Me sigue interesando muchísimo. Afortunadamente estoy casada entonces con un economista a través del cual me entero y hacemos discusiones todavía. Un gran economista, uno de los economistas más importantes de nuestro país, un investigador dedicado a analizar las soluciones a los graves problemas del país desde hace muchos años. Es uno de los economistas que más ha investigado sobre temas claves del país, y veo que últimamente leí, por ejemplo, una columna de él en Portafolio, donde está opinando activamente para contribuir a solucionar los problemas de Colombia, y eso me parece muy bueno, y me parece estupendo que ustedes dos trabajen en equipo, en pareja, complementándose muy bien. Eso es así, Mauricio. Y una anécdota, nos complementamos obviamente mejor ahora que yo no soy economista que antes. Ya no discuten tanto, ya no compiten tanto. Claro, no te imaginas lo que eran las comidas. Nuestros hijos todavía se ríen de nosotros decían, y es que no pueden hablar de algo que no sea la tasa financiera, decía mi hija de 6 años, desesperada. Entonces, curiosamente, ahora podemos hablar mucho más y mejor sobre el tema. Y pues te decía, no es una cosa mejor que la otra. Lo que pasa es que vibro mucho más con esto, me levanto con unas ganas de ir a hacer algo creativo, y se me abrieron unas puertas de otros aspectos de la vida que no sabía que existían. Entonces, más que la profesión, es el cambio también de forma de vida. Una mirada distinta a la vida. Así es. Patricia, ¿y aprendió a pintar en un instituto en Estados Unidos o acá? Mira, en mi casa, por el lado materno sobre todo, han sido muy artistas. Mi hermano, por ejemplo, es un dibujante, un arquitecto, un dibujante extraordinario, y siempre he estado rodeada de arte de alguna manera. Bueno, para ser justa, también por el lado paterno, tuvimos un antepasado, Luis Felipe Uzcategui, que era retratista en la época de Espinosa. Y entonces esa pasión estaba siempre, pero era como dibujante de fines de semana. En el colegio recuerdo hacer caricaturas de profesores y ese estilo de cosa. Pero apenas me metí a tomar esas clases que te conté en Estados Unidos, que eran unas clases al comienzo señoreras de pintura de bodegones y esas cosas para pasar el tiempo, me empecé a interesar, decidí meterme a estudiar Bellas Artes los 4 años allá en la Corcoran, y tomé algunas clases de pintura en esta escuela. Digo solo alguna porque fue una frustración, porque me encontré que llegué al mundo del arte conceptual. Yo de alguna manera quería salirme del texto, de lo racional, del concepto, y encontré que el arte estaba casi que más conceptual que la economía. Entonces me tocó 3 años de leer a los filósofos franceses posmodernistas, más texto. Lo disfruté, claro, porque pues yo me intereso por las cosas, pero fue una frustración no hacer más el oficio, que era pintar. Eso realmente solo lo pude hacer después de que me gradué en mi taller. Patricia, volviendo a su libro,
Pensaba yo mientras la escuchaba describir de su contenido, qué bueno sería que cada uno de los 1.103 municipios de Colombia tuviera su libro, porque estoy seguro que hay personajes, historias, relatos que enriquecen la vida de todos y cada uno de los municipios de nuestro país. Y a nosotros desafortunadamente nos falta mucho estudiar nuestro pasado, sentirnos orgullosos de nuestra historia, de nuestra geografía, exaltar a tantos personajes positivos que hay en Colombia. Le perdemos mucho tiempo a hablar de los líderes destructivos, negativos, que verdaderamente no son líderes, son personajes malévolos que le hacen mucho daño al país, pero los medios de comunicación y los escritores y la academia muchas veces se interesan más en lo negativo que en lo positivo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para darle una mirada a nuestra Colombia como la que usted le está dando a Pacho a través de este libro? Uy, es tan importante eso que dices, Mauricio, esa reflexión es importantísima, sobre todo para las nuevas generaciones. En casi que en cualquier álbum familiar descubre uno una fuente riquísima de conocimiento. Creo que a los colombianos nos falta un poco valorar más nuestra historia, nuestra gente, nuestros sitios. Bueno, la naturaleza ya afortunadamente hay una mayor conciencia, pero también la historia. Tenemos olvidados los caminos reales, a veces llegan alcaldes que los pavimentan. Esto tiene que parar porque, por un lado, para estas gentes jóvenes les da un sentido de pertenencia, de arraigo, de orgullo. Yo hoy en día no soy, como les decía, de Pacho, pero no te imaginas lo orgullosa que me siento de tener un pedacito de tierra allá y de sus gentes. Conocer la historia de estos pioneros, no solo de la industria del hierro, de la pólvora negra, por ejemplo. Ahí está una de las fábricas más antiguas de Colombia. A finales del siglo XIX se fundó la polvorería Barragán. Ahí se ha hecho la pólvora negra que donde se hizo la pólvora para las guerras de los 1000 días en adelante, y hoy en día alimenta al ejército. Y conocer, por ejemplo, la historia de esa familia Barragán que nadie sabe en el país, maravilloso. O la historia más sencilla del pequeño comerciante. Es increíble lo que aprende uno de la vida, de los negocios, de todo. Entonces, si en cada pueblo hubiera gente que hiciera ejercicios como este, van a encontrar una mina de oro, sin lugar a dudas. Patricia, pregunta final. ¿Su próximo proyecto va a pintar, va a escribir otro libro, va a hacer poesía? ¿Con qué nos va a sorprender? Ay, Mauricio, imposible decir no, pero mentiras. Claro que la pintura es a lo que me quiero concentrar en este momento de lleno. Muchas gracias. Pues Patricia, muchas gracias por compartir sus experiencias, sus ideas, y muchas felicitaciones por su libro Memorias de Hierro y de Niebla, Crónicas de Pacho, Cundinamarca. Gracias por su presencia en Líderes RCN. Gracias a ti. Buenas noches. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Lina Ryan y dice así: los 3 principios claves de los líderes eficaces son empatía, sentir lo que sienten los demás; responsabilidad, encabezar la solución de sus problemas; y generosidad, dar más de lo que la gente espera. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero el miércoles a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.